Bienvenido a tu programa, Pedro y los 11. Gracias por todos esos correos, por todo el ánimo que me dan. Voy contestándolos poco a poco, pero no se rindan. Ese correo va a llegar de vuelta. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, hace algún tiempo vengo meditando este tema. Es un poco complejo, quiero que me sigan en esto. Este episodio se titula Plan de batalla de Jesús, infiltración. ¿Cuál era el plan de batalla de Jesús? Muchos pensamos que Jesús vino solamente a predicar cosas bonitas y no, Jesús estaba muy consciente de los tiempos en los cuales estaba viviendo. Quiero que primero vayamos y leamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 34, porque nosotros hablamos del príncipe de paz, ¿verdad? Isaías, Jesús, el príncipe de paz, vino a traer la paz, una especie de revolución no violenta. Mira lo que dice Jesús, dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino he venido a traer la espada. He venido a enfrentar el hombre con su padre, a la hija con su madre, su nuera con su suegra, y he venido a causar enemistad, ¿verdad?, entre los de su propia casa. Este texto tal vez se ha prestado en muchas ocasiones para la violencia, pero de ningún modo Jesús está mandando a la violencia. Esto es una división interna. Es que cuando ya tú te pones de parte de Jesús, inmediatamente el mundo se te viene en contra. Dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe, el que reina entre cielo y tierra. Eso lo vemos, Juan 12:31, ¿verdad? Efesios 2:2. Entonces, ¿cuál es el plan de Jesús? Fíjate, hermano, hermana que me escuchas, la tentación de Jesús a través de su vida fue el poder político, el poder social. Hacer las cosas como tú y yo estamos acostumbrados a hacerlas, a la fuerza. Yo quiero algo bueno, yo sé que es bueno, pues vamos a imponerlo. De hecho, muchas cosas están ocurriendo así ahora mismo en la sociedad. Cuando nos damos cuenta en el Evangelio de Lucas, las tentaciones de Jesús, fíjate cómo Satanás le dice, Lucas 4:5, mira todos los reinos de la tierra. A mí me han sido dados, le dice Satanás, y yo los doy a quien quiera. Fíjate, Jesús no lo contradice, Jesús no le dice, no, eso es propiedad de Dios, no. Jesús sabe que Él tiene temporeramente el poder sobre los reinos de la tierra y los da a quien quiera. Pero estas tentaciones probablemente acompañaron a Jesús toda su vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo a su alrededor quería que Él fuera rey. Jesús estuvo toda la vida luchando contra la manera de pensar de nosotros los seres humanos. Él traía una manera de pensar distinta a la manera de pensar de Dios. Si te fijas, Jesús sufría por eso, porque Jesús quería llenar las expectativas de su pueblo. Su pueblo estaba esperando un Mesías político. Su pueblo estaba esperando un Mesías que viniera a arreglar la sociedad, que viniera a echar los romanos de la ciudad santa, a declarar la independencia, a restituir a Israel su reino. Y Jesús quería ser el que ellos soñaban, pero no podía hacerlo. Y trataron. Si nos vamos a Juan 6, capítulo 15, dice que la multitud quería hacerlo rey, a la fuerza. Y él no, él huyó de ellos. Hasta Juan el Bautista, en Lucas capítulo 7, versículo 20. Eres tú ya, como Juan el Bautista le mandó a decir, eres tú o tenemos que esperar a otros. Como quien dice, revélate ya, manifiéstate ya como el rey, saca a Herodes de su trono y siéntate tú. Todo el mundo estaba esperando que Jesús diera este golpe de estado y que con su poder el Mesías sacara las fuerzas de los romanos de allí. Todavía después de la resurrección, en Hechos de los Apóstoles, los discípulos lo miraban y le decían, ok, ahora es que va a restituir el reino de Israel. Y Jesús, otra vez, ¿acaso no les he dicho que mi reino no es de este mundo?
cuando vemos la tentación de parte de los fariseos en Mateo capítulo 22, versículos del 17 al 22, que le llevan la moneda del César, ¿qué estaban tratando de hacer los fariseos? Estaban tratando de que él se expresara y que tomara partido por uno o por el otro. Que Jesús dijera de una buena vez, los romanos no tienen derecho a estar aquí. Esto es injusto. Ningún pueblo debe apoderarse de otro. Hermano, estas cosas nos ponen a pensar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estamos en momentos donde la sociedad está extremadamente polarizada. La política y los ambientes politizados se están devorando nuestra fe. ¿Sí? Así como lo oye. Yo sé que esto es un tema controversial, pero tenemos que hablarlo, porque en muchos países se están llevando procesos electorales a cabo y estamos viendo exactamente hermano contra hermano, hermana contra hermana. Y yo quiero que tú entiendas algo. Ningún ser humano, ningún partido político, por bueno aparente ser, encierra los ideales del Evangelio. El reinado de Jesucristo está por encima de toda esta mezquindad. Y uno de los errores más grandes es nosotros agarrar nuestra fe y tratar de filtrarla a través de estos políticos y de estos ideales políticos. No. ¿Sabes qué? Seguimos buscando mesías humanos. Mesías, seguimos buscando salvadores en este mundo. Y nosotros le servimos a un Dios celoso. Solo Cristo salva. Vámonos al Evangelio. Mira las opciones de Jesús. Cuando Jesús se negó a tomar partido, cuando Jesús se negó a hablar de los romanos, Jesús se negó a expresarse en contra del César. ¿Será que a Jesús no le importaba la política? ¿Será que a Jesús no le importaba la situación social? De ninguna manera. Fíjate. Yo quiero que nos vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 41. Dice que Jesús, al acercarse a la ciudad, lloró. Jesús lo invadía un profundo sentimiento por su patria, por su ciudad. Jesús era un Galileo, Jesús era un patriota. De hecho, Jesús estaba navegando en todos estos ambientes que querían la liberación de Israel. Dice la Escritura, que Jesús tenía un celote. Simón Celote era parte de su ministerio. ¿Qué eran los celotes? Los celotes eran un grupo incluso violento que buscaba la independencia de Israel. Un grupo político, los celotes, ¿verdad? Hay estudiosos de la Biblia que hasta aseguran que Judas Iscariote también era parte de estos grupos armados que querían la revolución. ¿Qué pasa cuando Jesús se niega a llenar las expectativas de ellos? ¿Qué pasa cuando Jesús se niega a entrar en el activismo político, en el activismo social? Es rechazado. Este Mesías no nos sirve. Y muchos de nosotros estamos haciendo eso hoy. Los caminos de Jesús, los caminos de paz no nos funcionan para nuestros propósitos políticos, para nuestros argumentos. Sacamos de contexto una que otra cosa y saca la espada, pero al final tú y yo acabamos escogiendo a Barrabás. Crucifícalo. Crucifícalo. Dice la palabra que Barrabás estaba preso porque habían matado gente en una revuelta. Barrabás, con toda probabilidad, era uno de estos revoltosos. Barrabás era fuerte. Barrabás, bajo la óptica humana, era todo lo que ellos estaban buscando. Barrabás se parecía más al Mesías que el pueblo quería, que Jesús. De hecho, en la palabra de Dios, cuando le ponen la palabra Bar, ¿verdad?, antes del nombre, significa el hijo de. Bar Timeo
el hijo de Timeo, ¿verdad? Bar-Jona, el hijo de Jonás. Bar-Abas, el hijo del Padre. Una falsificación de Dios. Barrabás es un falso Mesías. Barrabás es lo que Satanás nos pone en los ojos con apariencia de Dios para que tú votes por él, para que tú lo elijas y tú mandes a crucificar a tu verdadero Salvador. Y así el pueblo eligió a Barrabás. Hermano, hermana que me escuchas, yo sé que esto es complicado, es denso, pero quiero que me sigas. Jesús quería la liberación de Israel. Jesús quería echar fuera a Roma. Pero Jesús sabía que era lo que iba a pasar. Jesús sabía que este plan no funcionaba. Jesús sabía que los celotes, que los fariseos, Jesús sabía que todos esos rebeldes que querían irse a la arma en contra de los romanos iban a fracasar. Mira lo que dice San Lucas capítulo 19, versículo 41. Dice que Jesús lloraba y le decía a la ciudad, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. Pero ahora ha quedado oculto ante tus ojos, porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque tú no has conocido el tiempo de la visita. ¿Qué visita? La visita de Dios. Hermano, hermana que me escuchas, Jesús profetizó lo que pasaría luego con Jerusalén. ¿Y sabes qué? Hasta una persona con un conocimiento básico de lo que era el monstruo del ejército del Imperio Romano podía saber que en el momento en que aquella revuelta explotara, los romanos iban a acabar con la ciudad. De hecho, ese era el miedo de los fariseos, del Sanedrín. Por eso el sumo sacerdote profetiza y dice, mejor es que muera un solo hombre y no perezca la ciudad, porque los romanos van a venir y van a acabar todo. Los fariseos, los saduceos, todas las clases élites estaban tratando de evitar esta revuelta y el pueblo ya quería sacar a los romanos y Jesús estaba tratando de traer un mensaje nuevo, un nuevo plan de batalla. Hermano, hermana que me escuchas, Jesús vio lo que pasaría en el año 66 después de Cristo. En el año 66 comenzaron las revueltas, las guerras judías. Los judíos se rebelaron, mataron a los soldados romanos, los echaron de Jerusalén y abofetearon al imperio más grande que ha conocido la historia, o uno de ellos, y luego se encerraron a pelear unos con otros entre partidos, quién iba a dominar a Jerusalén, incluso se mataban unos a otros, hasta que en el año 70 vino el ejército romano y hizo exactamente lo que Jesús le había dicho. Masacraron, dice la historia, que de 500,000 a 1,000,000 de judíos, todos los que estaban encerrados en la ciudad, hasta los peregrinos que habían venido a Jerusalén a adorar, todos quedaron presos porque rodearon la ciudad por todas partes y la destruyeron. El templo lo incendiaron, el oro se derritió y para sacar el oro arrancaron hasta la última piedra y hoy no queda nada de ese templo. ¿Sabes qué? Jesús tiene un plan mejor. El plan se llama infiltración. Cuando a Jesús lo condenaron a muerte, el plan de Jesús iba maravillosamente. ¿Por qué? Yo no sé si te habías dado cuenta de esto, pero la palabra tiene poder. Y nosotros a veces estamos en una iglesia que ha perdido la fe en el poder de la palabra de Dios para transformar. Aquellos soldados que los sacerdotes enviaron en Juan capítulo 7, versículo 46, los enviaron a apresar a Jesús y llegaron atontados, anonadados. ¿Y qué les pasó? Y ellos les contestaron, nunca habíamos escuchado a un hombre hablar así.
La palabra de Jesús tenía un poder para cambiar, para transformar. Y Jesús ya poco a poco se estaba infiltrando dentro de todos esos círculos de poder. Mira, Nicodemo, José de Arimatea, el discípulo amado, era conocido del sumo sacerdote, fue el que entró en la noche del juicio de Jesús, en Juan capítulo 18, versículo 16, el que entró adentro y tenía conexiones y le abrió la puerta para que Pedro entrara. Jesús ya estaba conectado, Jesús ya tenía sus oídos puestos dentro del Sanedrín. La esposa de Cusa, que era administrador de Herodes, Jesús ya tenía a Herodes rodeado también. Jesús estaba colocando a sus discípulos en los puntos estratégicos. Si nos vamos un poco más adelante a la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 22, San Pablo saluda a los filipenses y le envía saludos de los servidores de la casa del César. Unos cuantos años después de Pentecostés, ya la palabra de Dios estaba rodeando al César. Cuestión de tiempo, hasta el César cae a los pies del Señor, y lo que no pudieron hacer aquellos violentos, lo logra la palabra de Dios. El imperio romano es conquistado desde adentro. La infiltración funciona. ¿Qué yo te quiero decir con todo esto, hermano, hermana, que me escuchas? Yo sé, la tentación es grande, claro. Cuando estas injusticias ocurren, cuando nuestra fe es pisoteada, cuando nuestras parroquias son cerradas, cuando nuestras iglesias son cerradas, cuando somos echados del culto a Dios. Oiga, nuestro primer instinto es sacar la espada y cortarle la oreja a alguien, ¿verdad? Pero no, esta no es la salvación. Este no es el camino. ¿Sabes qué? Latinoamérica ya no es un continente católico. Y cuando le preguntan a los católicos que se han ido, el 81% de ellos contestan que se fueron porque estaban buscando una relación más directa con Dios. ¿Qué tú crees de eso? Que llevamos peleando, argumentando, buscando razones sociológicas, razones psicológicas, estamos peleando contra los protestantes, peleando contra la sociedad, peleando contra los ateos. Y la mayor parte de los católicos que se van porque no encuentran aquí una experiencia directa con Dios. Y tú te preguntarás, pero si es que tenemos la Eucaristía, ¿acaso no lo ven? No, porque la Eucaristía es el principio y culmen de nuestra fe, la fiesta de los iniciados. Pero si no han recibido la experiencia de Dios, están ciegos como los discípulos en la barca. Tiene que venir ese discípulo amado a señalar y decir, mira, ese que camina en la orilla es Jesús. Y no hay quien predique, no hay quien hable, no hay quien lleve la palabra. Dice la palabra de Dios que la fe viene por la escucha del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír del Evangelio. Y el Evangelio viene de Cristo, de una experiencia de Cristo. Si tú no has tenido la experiencia con Cristo vivo, esa palabra que tú estás llevando no es una palabra cargada de poder. Tú estás repitiendo cosas que no has creído. Fíjate, en 2 de Timoteo 2:14, San Pablo mismo le dice a Timoteo, no te envuelvas en palabrerías inútiles. Nos pasamos la vida discutiendo. Usted ve las discusiones en las redes sociales, no tienen fin. Y acaban todos enojados con violencia. Sí, la violencia no tiene que ser violencia armada, no tiene que ser violencia a golpes. La violencia puede ser intelectual, la violencia es verbal. Hay tantas maneras de ser violento. Queremos defender la fe, pero sabes que la mejor defensa de la fe es llevar la palabra de Dios, es llevar una experiencia de Dios, porque no soy yo el que te va a convencer, es aquel que mora dentro de ti el que te va a convencer y el que te va a dar evidencia. Así mismo lo dice la palabra de Dios. Él es la evidencia.
La fe, esa prueba, la evidencia de lo que tú no ves. Hermano, hermana que me escuchas, todo lo contrario. Segunda de Timoteo 4 le dice, predica la palabra. Le dice, Timoteo, no te envuelvas en estas discusiones, no caigas en la tentación, predica la palabra a tiempo y a destiempo. Predica. Necesitamos predicadores. Necesitamos personas cargadas de Dios que lleven este mensaje. Confía en la palabra de Dios. Tú puedes sacar mucha gente a una marcha, puedes hacer grandes manifestaciones, pero ¿sabes qué? Estamos luchando contra el Imperio Romano. Muchas veces estamos haciendo lo mismo que hicieron esos judíos. Hacemos una batalla pequeña, golpeamos al gigante en la cara y nos encerramos en nuestras murallas, en donde pensamos que estamos seguros. Hermano, hermana que me escuchas, el príncipe de cielo y tierra tiene un imperio humano. No hay manera de ganarle a lo que se nos viene encima. Ese joven David sabía que con lanza y jabalina no iba a lograr tumbar ese gigante. Ahora mismo, ¿quién puede contra el poder de la prensa corporativa? ¿Quién puede contra el poder de las redes sociales? ¿Quién puede contra los sistemas de educación de este mundo? ¿Quién puede contrarrestar aquello que le están enseñando a tus hijos en la escuela? Es un monstruo, es el Imperio Romano que se nos viene encima. La única manera es esta. Mira si el plan de Jesús era tan bueno que logró derribar al Imperio Romano y el cristianismo se convirtió en una fe mundial, que Satanás vio la estrategia y la copió. Sí, Satanás nos infiltró a nosotros como iglesia para poder derribarnos también. Ahora, hermano, hermana que me escuchas, te toca a ti y me toca a mí. Infíltrate. Infíltrate en tu parroquia. Infíltrate en tu comunidad, en tu diócesis, en tu escuela, en tu trabajo. No vayas a pelear, no vayas a... Sí, la verdad, Cristo es la verdad. No se trata de ocultar la verdad. Pero Jesús no estaba dispuesto. Jesús sabía que no había que pagar el impuesto al César. En cambio, en ese momento no lo dijo. Porque Él estaba defendiendo una verdad que iba por encima de unos simples impuestos humanos. Vamos a orar en este momento. Porque donde el español se acaba, donde nuestras palabras terminan, el Espíritu comienza a obrar. Dice San Pablo que no sabemos pedir como se debe. No sabemos ni siquiera lo que pedimos ni lo que necesitamos más. El Espíritu Santo gime dentro de nosotros. Dice que gime con gemidos inefables. Él le habla a Dios porque Él está fundido con tu espíritu mismo y Él expresa la verdadera necesidad tuya y la verdadera necesidad de esta iglesia a la manera de Dios, en el idioma de los santos. Por eso, Espíritu Santo, tú que habitas en María, en este momento mira nuestros corazones. Mira nuestros corazones aguerridos. Mira las ansias que tenemos, Señor, de defendernos, Señor, de hacernos justicia por nuestras manos. Pero dice Santiago que la ira del ser humano no realiza la justicia de Dios. Sopla rúa de Dios sobre cada uno de nosotros y danos la sabiduría y el discernimiento para saber dónde vamos a librar nuestra batalla. No está a veces en pelear, sino en saber escoger el campo de batalla. Y muchas veces nos encontramos luchando en campos de batalla donde no tenemos posibilidades. Sopla rúa de Dios en este momento. Levanta en este momento guerreros sabios, guerreras sabias, que estén dispuestos a ir y predicar este evangelio que tiene poder para infiltrarse. No podemos vencer esos ejércitos que se nos enfrentan, pero sí podemos infiltrarlos.
porque están llenos de padres, están llenos de madres, están llenos de hermanos, de hermanas que tienen las mismas necesidades que nosotros y sus corazones tienen la misma necesidad, igual que el corazón de aquel carcelero que estaba haciendo un trabajo injusto, pero estaba sediento dentro de él. Sopla ruah de Dios en este momento, Señor. Convierte nuestro activismo en un activismo productivo. Que seamos, Señor, guerreros de tu palabra. Adiestra nuestras manos para la batalla. Como le decía Pablo a Timoteo, instrúyete en la palabra de Dios. Esta es el arma que podamos como iglesia reconocer que la gente se nos va porque no sienten, porque no experimentan lo que experimentaban estas personas. Ellos estuvieron dispuestos a dar la vida. Y no se da la vida por una idea, se da la vida por una persona, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sabemos, Señor, que tú has levantado guerreros. Sabemos, Señor, que tú estás llamando las nuevas generaciones de predicadores, laicos, sacerdotes, de ambientes religiosos, de ambientes laicos en el trabajo, en todas partes. Así lo creemos. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, esto ha sido todo por hoy. Quiero invitarte a que me escribas. Quiero testimonios. Me llegan testimonios y eso nos llena a nosotros, nos deja saber que aunque sea un granito de arena, estamos poniendo en la construcción de Dios y nos da más fuerza para continuar. Pedro y los 11 con número @gmail.com, y también suscríbete a mi canal de YouTube, Pedro y los 11, y dale a la campana de las notificaciones porque pronto estaremos añadiendo más material. Que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima.